Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, lunes 29 de enero, aquí en Política con Carreño. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana con días espléndidos en Santiago de Chile, con mucho calor, eso sí. Y bueno, la agenda está bastante repetida, la agenda nacional, ¿no? La agenda noticiosa. Eh, el tema de las pensiones, tanto la reforma de pensiones como las pensiones de gracia, ya son un escándalo, ¿no? Yo lo dije en mi programa del viernes. eh, el escándalo de las pensiones de gracia, y aparecen como que nuevas aristas, y todo indica, ¿verdad? Todos dardos apuntan al Instituto Nacional de Derechos Humanos, aquel organismo, como yo digo, bastante desprestigiado, yo creo que degradado también en términos éticos. Por lo menos el informe de Contraloría deja al Instituto Nacional de Derechos Humanos como la mona. De verdad, vamos a retomar algunos de estos temas, pero no hoy. Hoy tenemos un tema especial, lo dije el viernes, y he estado investigando, leyendo para presentarles a ustedes el tema sobre la educación. Yo creo que se habla mucho de la agenda, de la reforma de, de las pensiones, que es todo un espectáculo aparte, ¿no? Eh, que se aprueba el debatirlo en la mesa, pero no están las glosas que el gobierno quería, que el gobierno dice, vamos, hemos cedido, le toca a la oposición ceder. Todo un show, esto de las pensiones. Y lo otro, bueno, lo otro es lamentable, es patético esto de las pensiones de gracia, ¿no? En fin, el tema de hoy es educación. Y no se habla mucho de educación. Y la verdad es que la educación, amigos, es la base social, la base cultural. Educación implica progreso. El progreso de una nación se mide por el nivel de educación de su pueblo, y en eso estamos bastante mal. Yo creo que una de las herencias del Frente Amplio, lo que el Frente Amplio nos va a heredar como algo irreparable en décadas, es la educación. La educación pública, claro. Esta educación pública de calidad y gratuita, o gratuita y de calidad, como fue el eslogan con que llegó esta gente al poder, es uno de los fracasos más grandes en la historia de la educación en Chile, y el mayor fracaso de este gobierno, que ha destruido la educación pública, ha terminado por hacerla desaparecer. Ya ni siquiera está en la UCI, ni en la UTI, ni en ninguna parte. Simplemente la educación pública se muere, amigos, se muere. Yo tengo varios documentos, informes de gente vinculada a la educación, como Silvia Izaguirre, que es una investigadora del CEP, del Centro de Estudios Públicos, ¿no? Y declaraciones de rectores, otras investigaciones también. El tema es tan amplio que no alcanzaremos a verlo en programa. Está el tema de la educación de párvulos, que es un fracaso total. La educación primaria, ¿no? Que es la base de la educación.
porque se le da mucha importancia a la educación superior. Y este gobierno no quiere entender que el gasto público en educación debe estar apuntando necesariamente a la educación primaria, es decir, la educación de párvulos y la educación básica, porque esos son los pilares de la enseñanza media y de la educación superior, que hoy es un fracaso prácticamente en todos los niveles. Pero vayamos por parte, amigo. Vayamos por parte. El comienzo de la historia de todo esto, ¿no? Este es el programa 1 sobre educación. Veamos algunas cifras, algunos números, porque los números no lo pueden desmentir. Si comparamos el año 2014 con el año 2022, los liceos emblemáticos bajaron en matemática y lectura en 0,8 y 0,5 desviaciones estándares que se llaman, ¿no? 0,8 y 0,5. 0,8 en matemática y 0,5 en lectura, en estas desviaciones estándares. Ahora, para que usted tenga una idea de lo que significa una desviación estándar, lo que representa, cada desviación, ¿no? Retroceder una desviación, cada una de ellas, significa 2 años de retroceso. Así de simple. Entonces, vean, la caída en los colegios emblemáticos. Aquellos colegios que eran el orgullo de la educación pública chilena. Instituto Nacional, que siempre se nombra primero, el Liceo de Aplicación, Liceo Barros Borgoño, el Instituto, ¿no? Liceo Amunátegui. En fin, aquellos colegios que eran Liceo número 1 de niñas, es el Javiera Carrera. Es decir, aquellos colegios que eran la base de la educación pública, que llevaban la bandera de la educación pública, el estandarte. Bueno, eso ya murieron esos colegios. Yo estudié en la aplicación, cuando la aplicación era uno de esos colegios. Hoy sabemos que la aplicación, lamentablemente, como otros, son fábricas de bombas Molotov y dominados por grupos pequeños de activistas, estudiantes, activistas y otros personajes infiltrados en estos colegios. Entonces, bueno, la caída de los colegios emblemáticos fue de 3,4 y 2,6 veces mayor en matemática y lectura. Imagínense, que la de los otros colegios. Es decir, los colegios emblemáticos se fueron así de pique. Un desastre total, amigos. Y esto sin duda repercute en la educación superior. Estamos haciendo una síntesis para luego ir a los temas específicos. Esto repercute, claro, en la educación superior. El año 2014, el 8% de los estudiantes del 10% superior de resultados, estamos hablando del 2014, el 8% del 10% superior de resultados estudió en un liceo emblemático. En 2022, solo el 3,9% lo hizo. Vean la caída, pues. Vean la caída. Absolutamente. El año 2014, ¿verdad? El 8% del 10% estudió, del 10% superior, claro, de resultados, estudió en un colegio emblemático. Una buena cifra. Pero el año 2022,
solo el 3,9% lo hizo, lo que significa una caída de 51%, más de la mitad. Así de simple, amigo. Así de simple. No hay ninguna razón que explique o justifique esto, la pandemia, pero la pandemia, bueno, los colegios siguieron funcionando, el colegio de profesores se negó a que los estudiantes fuesen a clase, el único país del mundo. En cuanto a todos los demás países, los estudiantes iban a clase o estuvieron en su casa un muy poco tiempo, en Chile estuvimos meses. Fue un paseo para los profesores. Hoy están arrepentidos, no ganan nada con arrepentirse. Son grandes responsables, amigos, ese colegio de profesores absolutamente ideologizado. Yo nunca me inscribí en el colegio de profesores por causa de lo mismo. Es un colegio manejado por el extremismo. No les interesa la educación, les interesan sus intereses ideológicos partidarios. Bueno, ahora, esta caída no está acompañada de significativamente de estudiantes municipales. Para nada. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Cuando se observa el 10% de mejor desempeño, o sea, cuando miramos el mapa de los porcentajes de los resultados de estos estudiantes de enseñanza media, cuando miramos ese 10% de mejor desempeño, los colegios municipales disminuyeron 14%. Entonces vamos llegando a todo lo que es el desastre de la educación pública, disminuyeron 14%. En cuanto que los particulares pagados aumentaron 2 puntos y los subvencionados pagados se mantuvieron. Entonces, vemos que los particulares pagados aumentan, los subvencionados pagados se mantienen, pero los colegios municipales disminuyen en 14%. Porque claro, la gente, los apoderados, es un tema que también vamos a tocar, no sé si alcanzamos ahora o en otro programa, los apoderados comienzan a sentir todos los efectos de esta debacle que es la educación pública y se van a los colegios particulares. Hacen esfuerzo y se van a estos colegios subvencionados, pagados o definitivamente colegios pagados. Entonces, ahora, en cuanto al 10% de peor desempeño, ya vimos el 10% de mejor desempeño, ahora el 10% de peor desempeño, los particulares pagados redujeron en 50% los estudiantes en este nivel. Los de peor desempeño, o sea, los más malos. Pero los colegios particulares pagados redujeron en 50% este número, esta cifra de los peores. Fíjense, mientras que los liceos municipales aumentaron 2 puntos porcentuales. O sea, estamos viendo que en todos los índices, los colegios municipales, que son los colegios de educación pública, han disminuido en todo. Tanto en los 10 mejores, el 10% de mejores resultados, como los peores resultados, en los colegios municipales son un desastre. Disminuyen los mejores resultados, aumentan los peores resultados. O sea, ¿cómo afirmar entonces que los liceos municipales se fortalecieron, como dice el Ministerio de Educación, en el tiempo? El Ministerio de Educación miente. Cataldo miente, porque no es así.
Por eso las afirmaciones de ellos respecto de la PAES, que fue un éxito, fue un logro, que el 80% de los estudiantes pudiesen postular, era un logro, la democratización de la educación, la mentira más grande, el engaño más grande, amigos. Una cosa es postular y otra cosa es quedar aceptado. O sea, partamos de esa base. Ese es un tema muy grave porque el tema este del 80% de los estudiantes, y la directora del DEMRE, yo lo dije en un programa, feliz porque 90% decía ella podía presentarse a la universidad de estos estudiantes, eh, es un engaño total. ¿Por qué? Decía ella, porque se facilitaron las pruebas para que más estudiantes postulasen. Vean qué desfachatez, ¿no? Ese es un tema que volveremos a tocar cuando hinquemos el diente en la educación superior. Es una debacle, porque la educación superior es un conjunto de universidades que básicamente forman profesionales para la cesantía, ¿no? Carreras completamente colapsadas. Pero no nos adelantemos. Continuemos acá. No hay cómo decir que la educación pública, a la luz de estos datos muy simples, porque todo esto es mucho más complejo. Lo que uno hace acá es tratar de simplificar todo el contexto, el panorama, para no cansarlos a ustedes con cifras, con números, porque estas son las cifras indispensables para entender cómo esta educación pública, que sería, ¿verdad?, el paraíso de la educación, gratis, de calidad. El concepto gratis ya lo he analizado, nada es gratis. No hay educación pública gratis porque la pagamos nosotros, todos con nuestros impuestos. Nada es gratis. Ese es un eslogan, una mentira. Vamos a ver cuándo parte esta mentira, ¿no? En fin. Pero algunos, claro, algunos dicen que sí, que la cosa han considerado el 20% o el 25% superior de resultados. Pero esto no es así. No es válido esto, porque no es correcto. Por la sencilla razón de que los colegios particulares solo representan el 10% de la matrícula. Entonces no es válido. Los colegios particulares solo representan el 10% de la matrícula total, amigos. Por lo tanto, la comparación es peor todavía para los colegios públicos, los colegios municipales. Claro que sí, claro que sí. Entonces, hagamos un poquito de historia de cuándo parte todo este cuento, ¿no? Y aquí vamos a ver también el tema este que yo toqué recién, superficialmente, la preferencia familiar, la matrícula y la preferencia familiar a propósito de esta debacle. Claro, entre el año 2015 y el año 2023, fíjense, entre el año 2015 y el año 2023, el número de estudiantes matriculados en los liceos emblemáticos se redujo en 16%, en promedio, entre estos años, entre el 2015 y el 2023, o sea, hablamos 8 años. La matrícula se redujo 16% en los colegios emblemáticos. Todo esto en promedio, claro, porque algunos tuvieron una caída de sobre el 50%. Entonces ustedes ven, el problema de la educación pública es un problema que se arrastra y que hizo pique en este gobierno.
pero que comienza el año 2011, o sea, en el régimen de Michelle Bachelet. Llegamos allá. Los municipios, o los municipales, las escuelas municipales, ¿no? También disminuyeron su matrícula, en cuanto que los particulares pagados aumentaron su matrícula en 22%. De nuevo, esta comparación que es odiosa pero necesaria entre la educación particular y la educación pública de calidad y gratuita. En 8 años, en promedio, los colegios emblemáticos disminuyeron 16%. Los colegios municipales bajaron también su nivel de matrícula, su número de matrícula, en cuanto que los pagados aumentaron en 22%. Esa es la realidad. Es decir, entonces, que desde la aprobación de la ley de inclusión hasta hoy, la educación pública se ha debilitado y la particular se ha fortalecido, porque la famosa ley de inclusión terminó con los colegios emblemáticos, con los colegios bicentenarios, porque ellos querían democratizar la educación. Y la educación buena, la educación de calidad, implica esfuerzo, implica, amigos, lucha. Usted no va a ser un buen alumno porque entra a la aplicación o porque entra al nacional. Usted tiene que ganarse esa entrada a estos colegios. Entonces, claro, la educación es una competencia leal. Y hay que mejorar las inequidades que existen, pero no echando a perder lo bueno que existe, que tampoco era mucho. Ese es el problema con el gobierno de Boric, con el Frente Amplio. Ellos quieren igualarlo todo, pero hacia abajo. Ellos quieren nivelarlo todo, pero hacia abajo. Es el sueño de Vallejo. Seamos todos iguales. Seamos todos menesterosos analfabetos, como muchos de ellos. Entonces, si vamos a nivelar, nivelemos para arriba. Tratemos de tener más colegios emblemáticos, tratemos de tener más colegios bicentenarios. Tratemos que la educación pública se acerque a esos colegios. Y no al revés, que los colegios emblemáticos, que los colegios bicentenarios, que aquellos colegios de prestigio por la calidad de su educación se encuentren ahora en el estado miserable en que se encuentran los colegios públicos. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Y esa es la condena que hay contra estos ministros que han ocupado la cartera tal vez más importante de todo gabinete en cualquier país del mundo. Porque ahí está el progreso de un país, en la educación. En fin, ¿qué pasa entonces con la preferencia, con la familia? El sistema de admisión escolar, que es el SAE, ¿no? SAE, Sistema de Admisión Escolar. Esto es, en 2019, el 84% de los colegios emblemáticos se llenaban en la primera, por decirlo así, llamada. Estamos hablando del año 2019, el 84%, o sea, prácticamente la matrícula se llenaba hace apenas 5 años, 4, porque este año está comenzando. Vean ustedes. En 2022 ya ese 84% cayó a 62%. Es decir, bastante, pues. El 2015, el 90% de los estudiantes venía de los 3 primeros quintiles. Hablamos de estos colegios emblemáticos. Del 2015, el 90% de los estudiantes de estos colegios emblemáticos venía de los 3 primeros quintiles. En 2022, el 72% provenía de estos
quintiles. Es decir, nosotros vemos desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las preferencias de los padres, porque ya vimos la caída de 80 a 62%, la preferencia de las matrículas en esta primera llamada de los colegios emblemáticos. Y ahora vemos también desde el punto de vista socioeconómico la caída. Es decir, todos los índices con los cuales se mide la educación muestran el fracaso de la educación pública. Bueno, y hay otros datos que son lamentables, ¿no? Y que son consecuencia de esta educación que tenemos, estudiantes de cuarto año básico que no saben leer, estudiantes de segundo medio que no entienden ni jota lo que están leyendo, son semianalfabetos. ¿Se imaginan ustedes el nivel de estos estudiantes que van a rendir la PAES, que rinden la PAES y pueden postular? Me voy a adelantar un poquito. En matemática 2, amigos, la PAES, ¿no? Esta prueba de ingreso a la universidad, tiene 50 preguntas. Y demostró la debacle absoluta de los estudiantes, a tal punto que con 11 respuestas buenas, ellos ya podían postular a la universidad, lo que significaba 411 puntos de los 1000. Si ustedes creen que eso es un efecto positivo, el que en matemática 2, que es la base de la ingeniería, estudiantes respondan 11 preguntas de 50, lo que equivale a 411 puntos de los 1000, puedan postular. Si eso es democratizar la educación, eso es democratizar la mediocridad, la ignorancia. Bueno, y esta gente del DEMRE, la gente de la PAES, todos muy felices, el ministro de Educación, el Ministerio de Educación, todos contentos con este fracaso. Están como el ministro Marcel, que está feliz porque va a haber crecimiento cero, no negativo. Bueno, pero esa es la gente que tenemos, pues, amigo. Esa es la gente que nos gobierna, que quieren ustedes. Entonces, claro, fíjense que estas cifras ahora apuntan al adulto mayor, al adulto, digamos, a los chilenos. Estos chilenos de 30 años que salieron hace poco de una educación, los chilenos de 20 años, 24 años, que se formaron en esta debacle. 80% de los chilenos no entiende bien lo que lee, ni sabe matemática elemental. ¿Ustedes sabían eso? 80% de los chilenos no entiende bien lo que lee y es nulo en matemática elemental. Y esto lo vemos lamentablemente en las redes sociales, o lo vemos en conversaciones con mucha gente. Tienen dificultad de comprensión, dificultad semántica, manejan un lenguaje esencial, muy básico, y en las redes sociales es muy común esto. Escriben mal, está plagado de errores, no solamente de errores ortográficos, sino que también de redacción. O las preguntas que formulan son preguntas muy simples. En fin, no tienen competencias lectoras. Por eso el fracaso de la educación, amigos, porque el lenguaje es esencial, no porque yo sea un profesor de castellano, ni esté dedicado a las comunicaciones, ni sea un doctor en comunicación, no por eso. Simplemente porque cualquier conocimiento debe expresarse en lenguaje. Un médico, un ingeniero, un abogado, un científico, ellos tienen que dar a conocer
su ciencia, sus conocimientos, el lenguaje. En el caso nuestro, es lengua española. Entonces, claro, el lenguaje es lo esencial. Y este es el fracaso. La gente no entiende lo que lee, no comprende, porque fue pasando por el colegio, primero la educación básica, después la educación media, y fue pasando y no importaba cómo pasaba, no como antes, que usted repetía curso y hoy día no repite curso, ¿no? Bueno, ese es un problema serio. Y esto repercute, esto que nosotros conversamos, tiene consecuencias fuertes en esta cosa del CAE y la gratuidad, porque había, ¿no es cierto?, que ir a la universidad. Había que ir a la universidad. Entonces no importa cómo se llegara, había que llegar. Y bueno, y ahora estamos llegando así, pues, arrastrándonos. Y tenemos profesionales que son muchas veces analfabetos. Claro. O profesionales, ingenieros comerciales manejando taxi. Porque se llenaron las universidades, pues, amigo. Porque todo el mundo tenía que llegar, como era gratis. Entonces, claro, hay prioridades que no son prioridades, porque no todo el mundo puede llegar a la universidad. Vamos a hablar sobre la importancia de los colegios técnicos. Por eso les digo, este es el programa 1 sobre educación, amigo, porque abarca, es gigante. Y ustedes, no lo voy a hacer en días seguidos para no aburrirlos, pero por lo menos un programa a la semana sobre educación con una temática para que ustedes tengan también un panorama, ¿verdad?, más completo de lo que está pasando en educación en Chile, amigos. Porque las noticias le dan salpicado, un poquito aquí, un poquito allá, pero aquí estamos tratando de tomar un tema y no agotarlo, porque eso no se agota, pero sí entregarlo de la manera más objetiva y completa posible. Claro que sí. Entonces, claro, a la universidad entra gente que no tiene ninguna capacidad, pues amigo, imagínense estos muchachos de segundo medio, por ejemplo. 60% no entiende lo que lee. No tiene capacidades lectoras. Por eso el PAES en lectura es un fracaso. Esto de matemática lo ejemplifiqué, me adelanté, es un fracaso terrible. Bueno, entonces, pero enfrentar la vida académica, amigos, en estas condiciones es un fracaso. Es un fracaso. Más aún porque las universidades han priorizado el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto es el pensamiento de la investigación, de la vida académica. Nosotros los académicos investigamos. Cuando yo escribo de literatura, mis ensayos, eso implica muchas lecturas, amigo, mucha investigación. Aquí está mi biblioteca, mucha investigación de mis libros, de otros, incluso fuentes en otras lenguas también, internet. Bueno, para todo eso hay que tener las competencias necesarias, la experiencia que dan los años, por cierto. Entonces las universidades nuestras se han dedicado a esta cosa del pensamiento abstracto, que es muy válido porque evidentemente ninguna investigación se hace sin el pensamiento abstracto. Claro, pero ¿cómo se prepara a los estudiantes en los inicios, en la escuela básica y en la escuela media, en la enseñanza media? Es bien distinto a lo que la universidad exige.
¿Me entienden? Por eso el fracaso. No hay una línea, una continuidad entre la educación preuniversitaria y la universitaria. El asunto era llenar las universidades, ¿no? Sin mirar más allá de esto, claro. Entonces, las universidades forman verdaderos analfabetos funcionales, pues. Claro que sí. Como lo llama el sociólogo, un muy buen columnista del diario La Tercera, Paulo Ortúzar. Analfabetos funcionales. Sin duda. Sin duda. Necesitamos potenciar estas carreras técnicas, amigos. Necesitamos eso, potenciar estas carreras técnicas, sin duda, que son carreras vinculadas con la realidad, con el sentido práctico. Es el pensamiento concreto. Hay un pensamiento abstracto, hay un pensamiento concreto, sin duda. Por ejemplo, universidades del sur debieran estar preocupadas de lo que es la realidad de su entorno geográfico. La acuicultura, la salmonera. Claro. Entonces necesitamos técnicos en esas áreas, profesionales vinculados con ese contacto directo, con esa realidad directa. O sea, no sé si necesitamos filósofos allá en el sur. Puede ser, ¿por qué no? Pero si queremos sacar adelante las regiones, debemos atenernos a lo que las regiones producen y entonces nosotros formar profesionales dedicados a ese conocimiento. Claro que sí. La universidad, como dije, está más abocada al pensamiento abstracto. El pensamiento concreto se vincula con la realidad, con la cotidianidad, y necesitamos una educación vinculada con eso. De ahí la importancia de los colegios técnicos. Y antes existía la Universidad Técnica del Estado, había como que esta separación. Pero después, bueno, todo el mundo quería llegar a la universidad y era claro, como que las carreras técnicas fueron perdiendo prestigio. Y hoy, en fin, hoy no tienen ningún prestigio, ese es un drama. Tenemos acá, no quiero entrar en un tema nuevo, como es el tema del ranking de las universidades, que es un tema bastante potente, amigos, que es un desastre, es uno de los engaños mayores, y voy a comentar in extenso el caso de una niña de la Ligua. Y lo voy a comentar porque es un caso que se hizo público a través de un reportaje del diario La Tercera. Entonces, es bastante amplio ese tema del ranking, un engaño, una mentira, donde aquí está metido el crush, y que nace todo este cuento con la gratuidad, con el colegio público de calidad, que inician los pingüinos el año 2011. Por eso les digo, aquí hay una historia que contar, pero teníamos que plantear primero como que la introducción para llegar a esta historia. Entonces, bueno, vamos a dejar por aquí el tema de hoy. Nos queda una partecita de esta introducción, pero que ya se conecta con lo que viene a continuación. Yo haré una marca acá en mis torpedos, porque tengo mucha información, amigo, y no quiero entregarle información engañosa a ustedes, no quiero equivocarme. Así que por hoy lunes 29 de enero, terminamos nuestro programa y mañana yo creo que retomamos la agenda, lo que esté pasando en Chile en estos momentos. Y haremos un nuevo programa sobre educación, yo creo la próxima semana, como dije, para no aburrirlos. Bien, amigos, muchas gracias por su atención, como siempre. Que tengan una muy buena semana. Cuídense y nos vemos mañana martes 30 ya de enero.
se nos fue enero. Chao amigo, gracias.